Muy bien, pues buenos días, buenas tardes, no sé si buenas noches en algún caso, a todos los que os habéis unido en este rato para explorar qué puede aportarnos en nuestro trabajo cotidiano en las aulas a los docentes. Y para muchos de nosotros y muchos de vosotros ahora, no tanto en las aulas, cuanto delante de las pantallas de los ordenadores en los hogares de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, que puede aportarnos lo que sabemos sobre el funcionamiento de la mente humana. Y voy a apuntar brevemente el modelo de la inteligencia dual, el modelo de la inteligencia que aprende, que está recogido en este libro que voy a citar a lo largo de la intervención, que no será muy larga, pero que podéis descargar. Ahora mis compañeros pondrán el link de nuevo en el chat. Podéis descargar el libro completo de nuestra página web totalmente gratuito. Ahí encontraréis la síntesis del trabajo que hemos realizado con José Antonio Marina durante casi 10 años, no solamente explorando las aportaciones de la neurociencia, sino especialmente cómo lo que vamos aprendiendo gradualmente sobre el funcionamiento de la mente, sobre el concepto y la manera de entender la inteligencia, puede cambiar lo que hacemos en nuestras aulas. Lo puede cambiar para bien, puede lograr que aumentemos la eficacia del aprendizaje. Y he rescatado este concepto que compartíamos hace unos meses con Charo Rueda, una gran especialista sobre la atención, una de las funciones ejecutivas fundamentales, cuando ella nos contaba cómo la neurociencia cognitiva, lo que ahora se ha popularizado con el nombre de neuroeducación, ha entrado con tanta fuerza en los últimos años y descansa sobre la relación tradicional entre la biología y la psicología, el funcionamiento del cerebro y la construcción de la mente. Y ella usaba una metáfora que a mí me gusta y que voy a utilizar para comenzar esta breve reflexión esta tarde. Y es que la mente, la inteligencia, el aprendizaje es algo parecido al hardware y al software del ordenador. Uno puede tener un dispositivo carísimo, último modelo, como me pasa a mí con mi teléfono móvil, que es estupendo y que seguro que tiene muchas funciones, pero yo no sé usarlo mucho y realmente lo único que hago es contestar y todavía no he aprendido a grabar notas de voz en el WhatsApp para que os hagáis una idea. Yo puedo tener un hardware muy potente y un software muy pobre. Y al revés, hay gente muy friki, pero con poca pasta, que tiene teléfonos muy poco potentes, pero sin embargo son realmente duendes del software y son capaces de lograr cosas increíbles. Por eso, cuando uno aprende y reflexiona sobre el concepto de inteligencia, básicamente el primer paso ha sido en estos años romper esa visión tan determinista que teníamos de la mente humana. Esa visión que durante siglos ha pensado que la inteligencia dependía básicamente de la herencia, que nacíamos ya con una inteligencia determinada de serie y que dependiendo de esa inteligencia, pues uno podía arreglarla un poquito o desarreglarla. Pero realmente el aprendizaje, la cultura, tenía un impacto muy pequeño sobre lo que venía de serie. Esa idea tan fija y tan determinista de la inteligencia, condicionada única y exclusivamente por la biología, se ha roto en los últimos 20 años. Y esa ruptura ha posibilitado que nos planteemos el aprendizaje de una manera distinta. Por eso, en esta escasa media hora que vamos a tener para hacer un apunte, un testeo un poquito de lo que todo este modelo que entra y ha irrumpido con muchísima fuerza en las grandes organizaciones de investigación del mundo educativo y del mundo de la psicología y de las ciencias empíricas, qué es lo que nos puede aportar. Y vamos a hacernos estas 5 preguntas de una manera relativamente ágil. Decía que esa primera pregunta es cómo ha cambiado, sería lo más correcto, esa idea de la inteligencia. Desde aquellos test que medían el coeficiente intelectual, que ya no se utilizan o ya los utilizamos con muy poca frecuencia, pero que tenían un poco el papel de medir
¿no? La capacidad. Y de hecho, la mayoría de las leyes educativas se han siempre definido en términos de capacidad. ¿Qué significa capacidad? Lo que cabe. Porque realmente la visión que se tenía de la mente es que era una especie de cajón, de buzón, como he puesto aquí. Y que lo que hacía el aprendizaje, lo que hacía la escuela, lo que hacía el currículum, era llenar el cajón. Si uno llegaba con un cajón muy grande, pues cabían muchas cosas. Y si el cajón era pequeño, pues cabían pocas cosas. Y luego si uno era un vago, pues tenía un cajón muy grande, pero muy vacío. Y eso ya era otro problema que no tiene que ver con la inteligencia, sino con la pereza. Hoy, uno de los impactos mayores de toda la investigación sobre el funcionamiento del cerebro ha sido cambiar nuestra visión de la inteligencia y entender que tiene mucho más que ver con la manera en que la mente funciona, no tanto la manera como está construida, y esto ha ido que vayamos cambiando los modelos de entender, las formas de entender la mente, de dónde está la inteligencia, de dónde está en el cerebro cada una de las funciones de la inteligencia, cambiarlo, un modelo espacial, recordáis toda la discusión sobre el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, si el derecho se encarga de una cosa y el izquierdo se encarga de otra, o las inteligencias múltiples que tuvieron a finales de los 90, principios de siglo, tuvieron un impacto enorme y todavía en muchos lugares hay una cierta fascinación sobre cómo entendemos que la inteligencia tiene como trozos, ¿no? Esa visión de que cada trozo del cerebro está encargado de unas cosas y hay un trozo encargado de la lingüística, hay un trozo encargado de la matemática, hay un trozo encargado de las emociones, hay un trozo, ¿no? Y ese intento, ¿no?, de explicar el funcionamiento de la mente en términos espaciales. Esto ha supuesto un avance y los grandes gurús que han impactado en el aprendizaje nos han hecho cambiar el eje del diseño de nuestra intervención educativa. La pregunta, por lo tanto, ya no es tanto qué hay que meter en la caja, sino cómo vamos a diseñar, cómo vamos a activar a la mente y a todas sus funciones, a todas las cosas que ocurren, y este verbo recordarlo porque va a ser clave en este modelo, qué ocurre en la mente humana desde el minuto, el instante previo al momento de aprender hasta el proceso final del conocimiento consciente, de tener conciencia consciente de lo que he aprendido. Todas las cosas que han ocurrido en ese intervalo de tiempo entre que quiero aprender y he aprendido, eso es lo que vamos a ver que se puede intervenir y se puede optimizar y se puede entrenar. Y eso hace que el eje y el peso del diseño del aprendizaje ya no esté, y muchos reconoceréis esta diapositiva que utilizamos con mucha frecuencia para explicar cómo entendemos el currículum. Las leyes de la mayoría de los países, cuando definen lo que hay que aprender, se quedan en esa punta del iceberg. Porque los currículums, los largos listados de contenidos de historia, de matemáticas, de geografía, donde se hacen las listas de las cosas que hay que meter en la caja, va gradualmente cambiando a cuáles son los procesos que tengo que activar durante el aprendizaje para entrenar la mente y la conducta. Y de ahí el concepto de competencia. Pero todavía con un nivel mucho más profundo de ese iceberg. Y es que en la medida en la que la intervención educativa, la educación, la cultura, el aprendizaje va entrenando hábitos y entrenando competencias mentales y también conductuales, se va cambiando la personalidad. Y no solamente la personalidad, sino también la biología. El aprendizaje, hoy sabemos, y esa es una de las aportaciones más grandes de los últimos 15 años del ámbito de la neurociencia al ámbito de la educación, sabemos que el aprendizaje es capaz de modificar las estructuras neuronales responsables del pensamiento. Por eso, os invito un poco al que tenga más curiosidad a ver toda la primera parte. Ahí tenéis las dos ediciones que han salido del libro, la última es más reciente. Toda la primera parte que va explicando esta introducción tan breve que yo he hecho. ¿Cuáles son las teorías que históricamente han ido determinando
la construcción de los modelos educativos, cómo se han ido desmontando a medida que íbamos conociendo mejor el funcionamiento de la mente y cuál es hoy la propuesta de hipótesis explicativa de cómo funciona el cerebro, que es este modelo dual del que yo os quiero hablar un poquito solamente, porque sobre todo me gustaría centrarme no tanto en cómo está construido, que lo podéis ver en los materiales y en el libro, sino especialmente qué impacto tiene y cómo se puede trabajar dentro de las aulas para mejorar la manera en la que nuestros alumnos piensan, en la que nuestros alumnos aprenden. Y esta visión de la mente, si entráis, por ejemplo, en la Universidad de Harvard, que tiene un gran portal sobre funciones ejecutivas, que lo explica, y la imagen, la metáfora que utiliza, es la metáfora de un gran aeropuerto. Y dice que el cerebro humano es como un gran aeropuerto donde sobrevuelan miles y miles de estímulos y la torre de control, que es quien ordena esos estímulos y decide qué estímulos aterrizan, qué voladores aterrizan y qué voladores pasan de largo y no tienen un impacto dentro del pensamiento. José Antonio Marina, en la introducción del libro, utiliza la visión de un gran transatlántico y dice: la torre de control son las funciones ejecutivas, pero luego todo el casco de la nave tiene que ver con la inteligencia generadora o inteligencia computacional, depende de la traducción del inglés, de los sistemas, el sistema cognitivo, el sistema motor, el sistema afectivo. La inteligencia generadora pertenece al inconsciente, es lo que hemos llamado siempre todo ese pozo, que es la metáfora que a mí me gusta utilizar, todo ese pozo que tiene la mente, donde va entrando un montón de información que la gran mayoría de ella, no aflora a la superficie. Por eso a mí me gusta explicar las funciones ejecutivas y el modelo dual desde esa metáfora, ¿no? Y me gusta poner un ejemplo. A lo largo del día pasan muchísimas cosas. Pasan muchas cosas y recibimos millones de estímulos. La gran mayoría de ellos no vamos a recordarlos, no van a permanecer en la memoria, que es el órgano del aprendizaje. Van a pasar por nuestros ojos y van a desaparecer. Me gusta poner un ejemplo que no es muy afortunado, pero nunca pienso uno mejor, ¿no? Yo conduzco mucho, no sé si en sus países tienen ustedes radares. Acá tenemos radares que nos pillan cuando la velocidad es excesiva, ¿no? Y cuando llega la carta con la multa, que además es negra, y abres el sobre y ves la multa y recuerdas el 7 de junio a las 10:50 en tal carretera. De repente tu mente vuelve al 10 de junio y recuerda dónde ibas, por qué ibas deprisa, que no llegabas a un curso, no llegabas al colegio y tuviste que pasar de velocidad y tú sabías que estaba el radar pero olvidaste. Si no hubiera llegado la carta, tu memoria hubiera olvidado ese recuerdo. Y dentro de determinado tiempo, ese recuerdo se hubiera muerto. No hubiera tenido un impacto en tu memoria. A mí me gusta hablar de las funciones ejecutivas como esas cañas de pescar que rescatan del inconsciente aquellos estímulos que provocan aprendizaje. Un inconsciente que consume poca energía, que no nos cansa, que está en constante movimiento y que genera esquemas de comprensión, esquemas que llegan a hacer de forma inconsciente, llegan a conformar hábitos de pensamiento. Y las funciones ejecutivas consumen mucha más energía, nos agotan, ahora veremos algunos de ellas, son voluntarias y pertenecen al sistema consciente. El mejor ejemplo para entender cómo funciona la relación entre los dos niveles de la inteligencia es cómo aprendemos a conducir. Cuando uno aprende a conducir va con los 5 sentidos y no sé allá, pero acá estás viendo la rayita por el retrovisor y el profesor de la autoescuela te explicó que cuando la esquina del coche de al lado llega a la segunda rayita tienes que mover el volante. Llega un momento donde tú ya no necesitas los referentes y vas conduciendo de una forma automática. Y llega un momento donde a veces pasan 20 minutos y ni siquiera estás pensando tantas cosas que no recuerdas por dónde has pasado.
Es decir, cómo vas haciendo inconsciente el aprendizaje consciente es una buena metáfora para entender cómo hay dos caminos por los que las funciones ejecutivas llegan a formar parte de tu personalidad. El hábito y la educación de la voz interior. Las dos herramientas fundamentales que podéis ver en el libro Cómo trabajamos. Bien, yo voy a dejar esa parte tan teórica y voy a ir directamente a pasar en por qué esto tiene un impacto grande en nuestras aulas. Y a mí me gusta partir de esto que tenéis en la pantalla. Posiblemente cada uno de nosotros que tiene que dar clase y que tiene que enseñar, pues no lo sé, en mi caso, cuando tenía que dar historia a la filosofía, me preocupaba mucho que aprendieran Platón, Aristóteles, la diferencia y el mito de la caverna, y la verdad es que las funciones ejecutivas no me preocupaban en absoluto. Y el que tenga que dar matemáticas o historia o tenga que contar no sé cuántas cosas del rector y ahora encima hay que enseñarles a lavarse las manos y a ponerse el termómetro. Tenemos muchas preocupaciones para pensar en el impacto que tienen las funciones ejecutivas. Pero si lo planteamos al revés, si planteamos qué es lo que pasa en nuestras aulas con las disfunciones ejecutivas, ¿qué pasa con todo este tipo de comportamientos que son tan frecuentes en nuestras aulas? ¿Cuántos de nosotros tenemos en el aula alumnos que se olvidan, ¿no? Que les dices, tenéis que hacer esto, tal, profe, ¿lo puedes repetir? Y te lo pregunta 3 veces, ¿no? Yo cuento siempre que uno de mis hijos, que es muy olvidadizo, y llegaba todos los días, y todos los días tenía que llamar por teléfono a su amigo Luis, porque nunca recordaba los deberes. Pues apúntalo en la agenda, pero olvidaba la agenda constantemente. Perdió los calcetines 3 veces en un curso. ¿Cómo puede olvidar los calcetines? ¿Cómo puede ponerse los zapatos y olvidarse de ponerse primero los calcetines? Y perdió innumerables chaquetas. Olvidadizos, los que pierden cosas, los que... Y le riñes, porque intuitivamente le riñes. O los que son cabezotas. Chico, no te he dicho que así, ¿no? Y ale, y ale, y ale, y ale. Y tienen la visión de foco. Los que son sucios, cochinos, guarros, no sé cómo le llamáis vosotros. Que meten papeles, que abres la cartera y tienes un trozo de bocadillo de la semana pasada. Que él tenía buena intención. Si él quería guardar el trocito de bocadillo para devolverlo en casa y el trozo de lápiz que le sobró y sacó la punta y lo dejó dentro, pero para no tirarlo, si él tiene buena intención, pero es un caos. Los cuadernos están llenos de rayajos, en fin, la mesa y el pupitre no hay por dónde cogerlo, o los que son irritables. Estos alumnos que piensan que siempre te estás metiendo con ellos, que no haces, que el mundo está contra ellos, o los negativos. Los que ven siempre la botella medio vacía, medio llena, los que son pesimistas, los que se agobian. O los que tienen grandes intenciones y van a hacer un trabajo, y van a explorar, y van a ir a la biblioteca, y van a hacer, y nunca empiezan, que son los viajeros de sillón. Y así podríamos ir siguiendo y ver lo que llamamos, o lo que a mí me gusta llamar, los desempeños de disfunción ejecutiva. Dicen los expertos que las disfunciones ejecutivas son responsables de hasta el 44% del fracaso escolar. La pregunta es, ¿todos estos alumnos que hacen estas cosas, que especialmente hasta prácticamente tercero o cuarto de primaria, tienen y se manifiestan con mucha frecuencia en nuestras aulas y después se enquistan en la adolescencia? ¿Todos estos alumnos no hacen las cosas bien porque no quieren, porque no saben hacerlas bien o porque no pueden hacerlas bien? Y esa es la clave del modelo de las funciones ejecutivas. Y la clave es que todos estos desempeños negativos, no necesariamente las patologías, que eso es otra problemática que no vamos a abordar hoy, pero todos estos desempeños negativos pertenecen a disfunciones mild, que dicen los anglosajones, es decir, suaves, leves, del funcionamiento de la mente. La buena noticia es que el entrenamiento sistemático de las funciones puede ayudar a madurar la corteza cerebral de modo que se superen y que se entrenen de modo que su funcionamiento sea óptimo. Es decir, si lo abordamos bien, llega un momento donde la mente aprende
y se habitúa y las neuronas cambian y aprenden a funcionar bien. Y vuelvo para atrás y todo esto se puede corregir. Pero no se puede corregir ni riñándoles, ni sermoneándoles, ni obviando y dejándolo de lado. Necesita una intervención sistemática y habitual. Dos objetivos que son fundamentales. ¿Cuáles son esas funciones ejecutivas? Si ustedes se remiten al libro, verán que dependiendo de los autores que en estos últimos 20, 30 años han estado investigando sobre todo esto, hay desde modelos que hablan de las 5 grandes funciones hasta modelos que hablan de 15 funciones. José Antonio y yo cerramos el modelo en 11 funciones ejecutivas. Y vuelvo a insistir en lo que decía en la introducción. Hemos pasado de que nos preocupe mucho dónde y cómo está construido y en qué se especializan las neuronas cerebrales, a qué pasa, un modelo temporal, descriptivo, qué pasa durante el pensamiento. Desde el primer momento, la primera función, la activación cognitiva, que es ese instante, ¿no? Yo siempre digo que es esos días que estás agotado, ¿no? Que llegas y te tumbas en el sofá y no tienes ni fuerzas, vamos, solo quieres ver pelis, pero que sean americanas con final feliz. O sea, que no te pasen una película en versión original francesa donde tienes que pensar mucho. Esa energía biológica vital que depende a veces de esos días que entras en el aula y hace un calor horrible y no se puede estar y son la 1 y huelen a demonios los de secundaria y solamente del calor, del olor, de lo cargado que está el ambiente, no puedes, no tienes energía vital. Vale, pues esa predisposición a aprender, la atención, la motivación, la gestión de las emociones durante el aprendizaje, el control de los impulsos, la elección de metas, el inicio de la acción y su organización, la persistencia y el mantenimiento de la acción de pensar o de aprender, la flexibilidad cognitiva, la memoria y la metacognición. Esas son las 11 funciones que nosotros vamos a analizar en el libro, en el modelo que tienen ustedes. Yo voy a explicar cómo abordamos cada una. Evidentemente ya no tenemos mucho tiempo para detenernos en todas ellas, pero sí voy a elegir algún ejemplo, especialmente de aquellas que creo que en estos momentos de COVID y de homeschooling y de estar en casa y de necesitar. ¿Cuáles nosotros en la Fundación, en Trilema, vamos a priorizar a partir de septiembre? Porque consideramos que su entrenamiento puede ayudarnos mucho a abordar la situación que preveemos que va a volver a repetirse en los próximos meses, sino en los próximos años. Bien, ¿cómo se entrenan? ¿Cómo se estimulan las funciones ejecutivas? Nosotros proponemos 5 pasos. Hay que coger una función y hay que romper 5 pasos que hay que abordar sistemáticamente, los 5 pasos, y repetidamente para que sea útil. Es decir, no vale hacer una semana, un día, una actividad suelta, sino que hay que utilizar modelos de intervención que se hagan de forma repetida para que aprendan el hábito. A mí me gusta compararlo con los hábitos que se aprenden en la educación infantil o parvularia, como llaman en algunos de sus países. Es decir, cuando uno enseña a un niño pequeño a lavarse los dientes, por un día que le explique lo importante que es lavarse los dientes, o por un día hagamos una fiesta con pasta dentrífica, o le regalemos un cepillo que tenga Mickey Mouse, el niño no se habitúa a lavarse los dientes. Hay que insistir, hay que repetir y hay que convertir el hábito de lavarse los dientes en tan necesario que si un día, por lo que sea, te has olvidado el cepillo en casa y estás viajando, no eres persona hasta que no encuentras una farmacia para encontrar un cepillo de dientes, porque necesitas lavarte los dientes. Ese es el paso de habituación en un hábito que en este caso es de higiene. Bien, pues en nuestro presupuesto es, de la misma manera que yo entreno hábitos de seguridad, como pones el cinturón cuando subes al coche, y ya no piensas, sino que te pones el cinturón y parece que si no te lo pones no arrancas. O los hábitos de higiene, como lavarse las manos ahora con el COVID o lavarse los dientes, de la misma manera yo puedo entrenar hábitos sanos
salud mental a la hora de abordar la forma de pensar y la forma de aprender. ¿Cuáles son esos 5 pasos? Primer paso, describir el desempeño del estado óptimo de la función. Ahora explicaré esto. Ver qué ayuda y qué entorpece. Compartir con los alumnos el proceso y la intencionalidad de la intervención y luego generar las actividades. ¿Cuál es el mayor problema que nosotros encontramos en cientos de materiales didácticos que en estos años hemos visto y hemos analizado, y de recursos, y de libros de texto, etcétera? Que se lanzan directamente a hacer actividades divertidas o creativas o estimulantes. Pasa mucho en funciones ejecutivas como, por ejemplo, la memoria o la gestión de las emociones. Pero eso no es suficiente, no tiene un efecto real y, por supuesto, no se evalúa. Primer paso, describir el desempeño del estado óptimo. No pensamos en el niño que no atiende, o el niño que no planifica, o el niño que es desordenado, o el que es sucio. No pensamos en lo que va mal, pensamos en cuál es el desempeño óptimo, es decir, cuál es el nivel, cuál es lo deseable, cuál es el nivel óptimo de activación cognitiva, qué es lo que nos encanta encontrar en un aula cuando entramos a las 9 de la mañana, los alumnos están frescos, están atentos, esos días que te levantas y todo sale bien, ¿no? Hay días que, como decimos acá, te levantas con el pie izquierdo y la ducha está demasiado caliente, o no funciona el agua, la toalla se la dejó tu hijo en el otro lado, no encuentras las zapatillas, se te olvidaron, quiero decir, y todo va mal, y no pasa nada, estás de mal humor, y todo te cuesta, y te faltan 5 minutos, y llegas tarde, y la cafetera no tira. Y hay días que te levantas con el pie derecho, y todo sale bien, y parece que te vas a comer el mundo. ¿De qué depende la activación cognitiva? ¿Cómo vamos a jugar? ¿Cómo vamos a encontrar esos factores que nos van a ayudar a controlar nuestra energía vital, ¿vale? Nuestra fuente de energía vital. ¿Cómo vamos a ser dueños? ¿Cómo vamos a procesar con calma y darle la vuelta a esa botella medio llena en vez de botella medio vacía al empezar el aprendizaje? Y así nos vamos a ir preguntando, ¿cómo es un niño que atiende bien? ¿Cómo es un niño atento en clase? ¿Qué nos gustaría ver en nuestros alumnos? Alumnos que focalizan, que cuando vamos a exponer o a poner un PowerPoint mantienen el contacto visual, se concentran en lo que es fundamental, discriminan lo importante, lo que no es importante, se distraen, claro que se distraen, todos nos distraemos, pero son capaces de reaccionar con rapidez y volver a focalizar en aquello que han decidido intencionalmente aprender. ¿Cómo es un niño que se automotiva, que tiene motivación de logro, que muestra el deseo de hacer las cosas, disfruta de la preparación? No voy a ir alrededor, evidentemente, porque no tenemos tiempo. Ustedes pueden encargar tanto los pósters como todos los desempeños de las funciones en los materiales en la web de la Fundación. Muy interesante nuestro modelo de gestión emocional. ¿Qué es cuando entrenas en un programa la gestión de las emociones? ¿Qué es lo que hay que entrenar explícitamente? ¿Cómo es un niño equilibrado? Y esto me parece especialmente relevante en este momento del COVID, donde suelo repetir que nuestros alumnos que mejor han abordado esta situación de confinamiento no han sido los que tienen más tablets, sino los que tienen mayor equilibrio y madurez mental y tienen una mejor gestión emocional. Gestión de las emociones, control de la impulsividad, todos hemos tenido estos alumnos que levantan la mano antes de terminar la frase, elección de metas y planificación, una función fundamental para provocar autonomía. ¿Cómo son los alumnos que han sido capaces en este tiempo de manejar y dominar y gestionar su aprendizaje, que son capaces de estar delante de la pantalla, elegir lo que tienen que hacer, ponerse a la tarea aunque no les apetezca, ducharse por la mañana aunque lo que les pide el cuerpo sea tumbarse en el sofá en pijama todo el día con la pantalla jugando a videojuegos o chateando con su amiga? ¿Qué pasa una vez han iniciado la acción, pero tienen que mantener el esfuerzo, la persistencia, tienen que terminar las tareas y no abandonar antes de tiempo? La novena, muy importante, la flexibilidad cognitiva es la función ejecutiva responsable de la creatividad. Es cuando el cerebro percibe la complejidad de las situaciones, establece conexiones
con cosas que se han aprendido antes, con otro tipo de experiencias, con entornos inesperados. Cambian los contextos, contrasta las posibilidades de éxito, es capaz de anticipar consecuencias, tomar decisiones realistas. La memoria, quizá la más compleja de las funciones ejecutivas, como ven, hay 15 desempeños. ¿Cómo es un alumno que memoriza bien? Que comprende lo que memoriza, que rescata la información cuando la necesita, que la utiliza y la aplica, que recuerda lo esencial. Y por último, la metacognición, una función que para mí particularmente es una de los challenges, de los desafíos más importantes hoy en nuestras escuelas. Bien, yo les invito a dedicar tiempo a explorar cada uno de esos retratos de una mente perfecta, de una mente óptima, y después pensar, si yo necesito que mis alumnos tengan flexibilidad cognitiva, que piensen, que aprendan del error, que generen posibilidades, voy a pensar qué cosas de las que pasan en un aula, o qué cosas de las que pasan en un hogar, o qué cosas de las que propone un material educativo ayudan y qué cosas entorpecen y qué cosas se lo ponen más difícil. Si yo siempre hago preguntas cerradas de ensayo y error, no voy a estimular la flexibilidad cognitiva, porque las preguntas cerradas no ayudan a ser creativos o a generar posibilidades, porque solo tienen una respuesta posible. Pero si yo tengo un alumno cuyo problema no es la flexibilidad cognitiva, sino que su problema es que es incapaz de establecer metas y de planificar y se pierde, posiblemente las preguntas cerradas y la guía un poco más determinista de los procesos de aprendizaje le va a beneficiar. Y esto nos lleva a pensar que la mente de cada niño es totalmente diferente y que cada uno de estos son 11 grandes procesos, va a ayudarnos a entender cómo funciona y cómo le puedo ayudar, cómo puedo facilitar o cómo puedo desafiar, porque no siempre le voy a poner lo más fácil delante. Y por eso es muy importante el cuarto paso. Y esto, desde la experiencia que tenemos, después les invitaré al programa de formación que hemos diseñado con la Universidad de Nebrija, donde vamos a trabajar cada una de las funciones en profundidad, y hemos grabado muchos vídeos en nuestras aulas con nuestros alumnos de modelos, de ejemplos, ¿no? De formas de trabajar cada una de esas funciones, ¿no? Y van a ver ustedes cómo damos mucho peso al momento de la metacognición o de la reflexión compartida entre los alumnos y nosotros. Ellos tienen que entender, y ahora si vuelvo para atrás, entenderán ustedes los pósters. Los pósters que están en ese formato y que los pueden descargar son formas de compartir con nuestros alumnos que no solo nos importa si se aprendieron los ríos de África o saben hacer bien las ecuaciones de tercer grado, sino que también nos importa si son conscientes de cómo aprendan mejor, de qué tipo de información les ayuda, de si ellos son conscientes de identificar las cosas que más les impactan, que más les motivan, si son capaces de compartir esos planes, de ser eficaces, si aprenden mejor a primera hora de la mañana o son como los búhos, que de noche rinden más, o prefieren que alguien les diga la lección o prefieren estudiar en silencio absoluto. Tienen conciencia de cómo aprenden mejor. Por eso, ese cuarto momento, vuelvo para adelante, es fundamental en nuestro modelo. ¿Qué es lo óptimo? ¿Qué ayuda y qué entorpece al entrenamiento de cada función? Ahora vamos a compartirlo contigo para que cada alumno tenga conciencia de que vamos a dedicar tiempo a entrenar cada una de esas funciones. Y entonces, y solo entonces, voy a diseñar las actividades. Voy a compartirlo con ellos. Me gusta usar esta imagen que es de una carta, lo ven por allá, de una de sus tierras, ¿no? Yo recuerdo estar en Chile la primera vez que fui a un asador de carne, donde no pedías la carta, sino que te iban sacando cortes de la misma ternera, y recuerdo que me demostraban cómo cada corte de la ternera tenía un sabor diferente. Claro, yo en mi tierra, aquí en España, había probado pues la hamburguesa, el entrecot, el solomillo y con mucho la costilla. Conocía 5 cortes de ternera. Allá ustedes conocían 32, sé que hay gente de Chile escuchándonos. Si yo solo conozco 5, solo puedo elegir entre 5.
Si yo conozco 32, puedo elegir entre 32. Por eso, insertar en nuestras aulas, en nuestros currículums, momentos y estrategias explícitas de entrenamiento de los procesos del aprendizaje y ayudar a formar a nuestros alumnos para que ellos tengan conciencia de que tienen que aprender a pensar, además de aprender cosas. Eso es como nuestra carta de la vaca. Les va a poder hacer elegir, matizar distintos procesos a la hora de crear el conocimiento. Y ahí reconocerán ustedes los listados de Bloom, que ahora hemos rescatado en el ámbito de la innovación, pero que a mí más que los niveles y todo esto, que creo que, bueno, pues quizá ya han pasado un poco, pero sí que todo ese banco de vocabulario es interesante a la hora de trabajar con los alumnos, diferencias a la hora de procesar la información. Y vamos a diseñar, quinto paso, 3 tipos de actividades. Contextos enriquecidos de aprendizaje, variar la organización de los espacios, de los recursos, de todos los factores externos al aprendizaje que van a hacer posible el tipo de tarea que yo voy a diseñar, que va a hacer posible para que los alumnos puedan practicar esa función o la función o aquellos desempeños, aquellos aspectos de la función que son más necesarios. Modelado a toda la vida. Es decir, es un poco cuando nosotros somos capaces como docentes, como profesionales, de modelar lo que esperamos en cada una de las funciones. Si yo espero que mis alumnos tengan un perfil de reflexión profunda, que sean como pequeños abuelitos en las aulas, voy a pedirles, voy a modelar qué tipo de respuesta espero ante determinado tipo de tarea. Y por último, actividades de desafío, donde los llevo al límite, les permito fracasar, arriesgo para que se equivoquen, para que prueben, para que fracasen, para que se levanten y para que aprendan a abordarlo. Y esas actividades las hemos clasificado alrededor de lo que hemos llamado el Pensaurus. Saben ustedes, el Thesaurus es ese gran cajón desastre de vocabulario que llega de todas las fuentes. El Pensaurus, de alguna manera, lo que nos va a permitir es romper todas las funciones en desempeños, en comportamientos muy sencillos de aprendizaje, muy visibles, que vamos a poder practicar o implementar con el contenido. Yo puedo proponer un recurso y les voy a poner un ejemplo, tengo ya poquito tiempo, he puesto aquí la web de uno de los proyectos que hemos hecho este año, que se llama Químicos con Delantal, es un proyecto que hicimos en colaboración con varias entidades en Barcelona para aprender el sistema periódico con niños. Es una iniciación a la química, les invito a entrar, hay un montón de experimentos y de recursos, hay vídeos, hay juegos y está todo en abierto, todo es gratuito, pueden ustedes descargar todos los recursos. Bien, lo traigo como ejemplo porque todos los profes de ciencias o todos los maestros en primaria hemos hecho experimentos. Ahí hay una foto de uno de los que hemos hecho para entender el elemento del sistema periódico, el hierro. Y los niños tienen que coger unos cereales y con unos imanes demostrar esto que dicen las cajas, no sé allá, pero acá las cajas de los cereales, que los todas ponen con hierro. Y entonces un poco el experimento trata de mostrar si algunos cereales tienen hierro y otros no tienen hierro de verdad, ¿no? Uno puede hacer un juego, traer los cereales y hacer como una especie de magia en el aula, donde el profe coge el cereal y coge el imán y lo muestra. O puede diseñar una experiencia de aprendizaje donde los alumnos tengan que ir haciendo procesos de hipótesis de lo que va a pasar, de generar posibilidades, de hacerse las preguntas, de generar los recursos, de establecer los patrones, de comparar ese experimento con otros similares. Y por eso, cuando hacemos una actividad, cuando diseñamos un recurso, no vamos a partir de lo que tienen que aprender sobre el sistema periódico. Ustedes tenían aquellas tablitas, como teníamos acá en España, que teníamos estos cartoncitos que yo me apuntaba en el delantal cuando era jovencilla en mi cole, porque nunca me logré aprender todo aquello del FE y el HI y me los apuntaba para los exámenes en el reverso del babero para poderlos copiar. Pues de aprender las valencias y los sistemas y el sistema periódico de memoria, o comprender en profundidad cómo los elementos del sistema periódico es una forma de entender nuestro planeta
y todos los nervios que lo recorren y todo lo que permite que sea lo que es, hay una gran diferencia. Y de diseñar actividades para memorizar los elementos, a diseñar actividades que entrenen a hacerse preguntas, verbalizar y narrar, acuérdense de la vaca, narrar la sofisticación de todo el proceso de lo que está ocurriendo, identificar los motivos, las razones, las causas de lo que pasa. Esto es para pequeñitos, por eso los desempeños están puestos así. Predecir lo que va a pasar con anticipación y encontrar patrones y categorías. Y ustedes reconocerán acá algunos de los elementos más importantes del método científico. Por eso ese quinto momento, diseñar las actividades, yo lo voy a hacer en química, o en historia, o en geografía, o en lengua, o en español, o en inglés, o... Yo voy a coger la materia prima, como el sistema periódico, y voy a diseñar secuencias, patrones, tipologías de actividades que van a hacer que mis alumnos aprendan más, aprendan mejor, y lo que aprenden dure más tiempo. Por eso voy a cerrar con esta pelotita que seguro que muchos, si nos siguen desde hace tiempo, ya han visto en otras ocasiones, que es nuestro modelo didáctico, con 4 grandes elementos. Entrenar esas cañas de pescar, ¿vale? Es decir, todas esas funciones ejecutivas. El otro pilar, la inteligencia generadora, enriquecer los contextos de aprendizaje, comprender el currículum, decidir lo que voy a meter en el pozo para poder pescar y entrenar aquellos comportamientos asociados al aprendizaje, lo que hoy llamamos las competencias básicas. Y cierro con 2 fotos de nuestros alumnos, en este caso son de Pobla, alumnos, en primer lugar, un ejercicio de reflexión en septiembre y un ejercicio, el mismo ejercicio de reflexión en diciembre, de una niña de 4º de primaria. Y este es otro ejemplo, en este caso es de 5º de primaria, septiembre, diciembre. No se puede leer, que no es esa la razón, ortografía, evidentemente, como podrán ver, no era su fuerte. Pero solamente la calidad de la reflexión, que después de aplicar durante unos meses cada una de estas intervenciones se logra, es muchísimo mayor. No dedicamos, y quizás ese sería mi mensaje final, cuando diseñamos el aprendizaje, recuerden ustedes ese buzón, cuando diseñamos cómo aprenden nuestros alumnos, diseñamos nuestra intervención en función no tanto de lo que tenemos que enseñar, sino de lo que quieren o queremos que aprendan, el enfoque cambia completamente. Si dedicamos tiempo, esfuerzo y rigor a entrenar y provocar un aprendizaje, un pensamiento profundo, riguroso, crítico y creativo, seguro que aprenden más y que aprenden mejor. Gracias. Le dejo la palabra a Martín. Me pasa un poquito de tiempo. No, bien. No es fácil el tema. Bueno, pero a pesar de todo, yo siempre tengo un cierto optimismo. Da la sensación de que las claves que nos aportan o las luces que nos aportan estas funciones ejecutivas, da la sensación de estar dando como en el clavo, ¿no? De realmente parece que puede tocar en aquellos alumnos que a veces se nos atascan y sobre los que especialmente nos viene esta preocupación, ¿no? Hablabas antes de un 44%, acaban de salir las tasas de repetición en nuestro país a pesar de la situación que hemos vivido, y nos da la sensación al profesorado que algo tiene que ver esto de las funciones ejecutivas, ¿no? Entonces, es esa luz que aporta esta teoría, no sé si nos puede ocurrir que sin querer estemos como etiquetando de nuevo, ¿no? Decías que hemos superado el test de los coeficientes intelectuales, de que los cajones eran de determinada manera. ¿Hasta qué punto, Carmen, crees que necesitamos los profesores tener también como una especie como de mapeo de cómo van las funciones ejecutivas de los niños? ¿Es necesario eso? ¿No es necesario? Yo creo que es necesario, ¿no? Hemos hablado mucho de que el futuro del diseño del aprendizaje pasa por la personalización. Y yo creo que se ha confundido la personalización con que las máquinas y los ordenadores van a hacer una selección de los recursos que según el nivel de dificultad los alumnos pueden o deben o necesitan abordar.
¿vale? O el perfil de actividad. Pero previo a esto, que es decir, hay una parte importante en la personalización que tiene que ver con el conocimiento del funcionamiento de su mente. Y esto yo creo que requiere mucha sistematicidad y mucho rigor. Y creo que las funciones aportan ese rigor. En el fondo, si uno las repasa, yo creo que los docentes las tenemos todos en la cabeza, y les recuerdo que la transparencia de las disfunciones, quiero decir, los alumnos que son desordenados, los que son incapaces de secuenciar una tarea, los que les propones un desafío y se pierden, los que levantan la mano todo el tiempo, profe, está bien, y a los 3 minutos, profe, está bien, y otros, profe, está bien, y otros que no te puedes acercar porque se tapan y son tremendamente independientes y quieren estar solos y organizarse solos. Quiero decir que este conocimiento tácito que tenemos los profesores de que cada uno aprende de una forma distinta, esto es un punto de partida muy interesante. Entonces, un poco la invitación es a partir de nuestra experiencia, de entender y convivir con mentes tan distintas, formarnos también para aprender a estimular el cerebro, a estimular la mente de una forma personal para aquello que necesitan. Porque el niño que tiene una carencia en flexibilidad cognitiva, que es muy cabezota y que no lo sacas y que es visión de tubo y que le pones el problema y lo hace igual y otra vez igual, chicos, si así no te sale, prueba de otra manera. No, que me tiene que salir. Ese necesita una cosa distinta del otro, del que se pierde y le propones una tarea y va a hacer el oro y el moro y empieza a soñar, pero nunca empieza. Cada niño tiene una necesidad de intervención diferente. Y eso yo creo que es el gran desafío, quizá uno de los grandes, si no el más grande, de los desafíos de la innovación en los próximos años. Quiero matizar un poco la introducción que he hecho a la pregunta porque me están preguntando por el chat. No estoy hablando de que haya un 44% de fracaso escolar. El dato que ha dado Carmen es que en el 44% de los alumnos que tienen dificultades de aprendizaje o dificultades en la escolarización tienen detrás algún tipo de disfunción, aunque sea, digamos, débil, que ha comentado Carmen, en las funciones ejecutivas, por matizar un poco lo que salía por aquí, ¿no? Sí, en el libro están las referencias. Veo que alguno pregunta sobre las referencias. En el libro podéis encontrar, hay una bibliografía bastante amplia y también en los recursos de nuestra web. Y va saliendo, en este momento en neuroeducación se publica más sobre funciones ejecutivas que sobre cualquier otro aspecto. No necesariamente siempre todas en bloque, ¿vale? Hay mucha publicación ahora sobre la memoria. Hay un recurso que no he puesto, pero ahora sabéis que podéis descargar cuadernos de pedagogía de forma totalmente gratuita. Están todos los números de los últimos 2 años en abierto y hemos dedicado varias monografías a funciones ejecutivas. Hay otra monografía sobre el modelo dual de la inteligencia y ahora, recientemente, hace 2 meses, hay un número especial solo sobre la memoria. Hay mucho interés, o sobre gestión de las emociones. Hay un número bastante denso, además, de hace pocos meses sobre gestión emocional, donde exploramos un poco todo el modelo, junto con otros autores. Y ahí tenéis muchísima bibliografía y muy actualizada, insisto, porque es el tema en este momento sobre el que más se publica. Hay muchas preguntas a nivel práctico. Aquí uno de nuestros compañeros que ha trabajado en la configuración del curso, del experto universitario, que por cierto va a salir casi a mitad de precio durante el periodo ahora de junio y julio. Mañana tendréis información, se os mandará directamente a vuestros correos electrónicos porque es una oferta yo creo que muy interesante para tener también una titulación universitaria con esta teoría de la inteligencia aplicada al aprendizaje. Este compañero nos decía que tenemos hasta 25 clases grabadas dentro de este experto, ¿no? Entonces hay preguntas, Carmen, que hablan de si es diferente en infantil, si en secundaria, cómo se va aplicando este modelo. Algunas pinceladas nos has comentado, no sé si podrías concretar algo más. A ver, el modelo es modelo porque es contextualizable en diferentes edades, en diferentes entornos de aprendizaje, en diferentes contextos. El modelo tiene los 5 pasos, los desempeños están muy trabajados, quiero decir, un poco esas transparencias un poco tan densas que he pasado deprisa, pero cada una de ellas destripa la función, ¿vale? Detrás de cada una de ellas hay bastantes años de investigación, un poco porque cada uno de los ítems, ¿vale?, responde, quizá los que son más conocidos, pues se reconocerán muchas cosas en gestión de las emociones, pero un poco esos ítems son lo que los distintos especialistas en esa función han determinado que son los componentes. Esos componentes son iguales para infantil, para primaria y para secundaria, es decir, que un niño focalice, ¿vale?, ante un estímulo y sea capaz de mantener contacto visual
Evidentemente va a ser distinto tiempo en infantil, lo que espero de un niño infantil, de lo que espero de un niño de secundaria, pero el desempeño es el mismo. Y las pistas y los factores que determinan esto son orientativos. De la misma manera que el cuarto paso, que es como lo comparto con los niños, la parte de la reflexión metacognitiva, va a ser diferente lo que yo voy a hacer con un alumno de 3, de 4, de 5 años, con lo que voy a hacer con un alumno de 16. Y si yo voy a trabajar la focalización, pues con un niño de 3, 4, 5 años, uno de los ejercicios que a mí me gusta hacer es poner una vela de esas grandotas que tienen una mecha grande, donde los niños tienen que seguir la llama durante un rato y luego mover el cuerpo reproduciendo el movimiento de la llama. Esto es un ejercicio de contemplación y de focalización de 3 minutos, 4 minutos con niños de 3, 4 años, pero un ejercicio de focalización con niños de 16 puede llevar hasta 20 minutos con una fantasía guiada. Es decir, las estrategias o las actividades que voy a proponer sí se contextualizan en la edad. Pero insisto mucho en que esto necesita rigor, ¿no? Una de las cosas que yo veo, hay mucho recurso ahora del mindfulness, de tal, no sé qué, hay mucho con gestión de emociones, pues hay mucha actividad por ahí, muy, muy divertida y muy de provocar sentimientos, que a los profes nos encanta que los niños lloren, pero quiero decir, esto no acompaña el entrenamiento. Esto es donde yo quiero insistir. Esto funciona cuando se convierte en hábito, es decir, tiene un impacto neurológico cuando es habitual. Y en ese sentido, los primeros pasos son comunes en las edades. Una cosa que no he dicho, pero que es importante, es que se pensaba que esto solamente era entrenable, y la modificación neuronal, para que nos entendamos, se daba solamente en las edades tempranas. Hoy sabemos que hasta aproximadamente los 25 años hay una modificación de las estructuras neuronales cuando se hace un entrenamiento sistemático. Yo siempre digo que esto es una esperanza grande para los profes de adolescentes, de secundaria, porque todavía tenemos esperanza de que podemos arreglarles la cabeza, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, es verdad que hay unas edades donde esto es más sencillo y otras edades donde es más costoso, pero es posible. Incluso los estudios, si ustedes descargan el último número de la revista de Cuadernos de Pedagogía, el que está relacionado con la memoria, verán estudios citados de cómo se está incluso trabajando ahora con ancianos y se está relacionando el entrenamiento de funciones ejecutivas incluso con aquellos con riesgos de demencia o de Alzheimer, con resultados esperanzadores. Yo quisiera subrayar que nuestro compañero nos ha puesto nuevo en el chat que las clases que tenemos dentro de este experto universitario son clases de infantil, primaria y secundaria y no son solo de entrenamiento específico de estas funciones ejecutivas, sino que están, digamos, metidas en lo que sería una clase normal o de matemáticas o de ciencias naturales o de expresión corporal o de psicomotricidad en educación infantil. Estamos hablando de cómo incorporar, digamos, el entrenamiento sistemático que cree hábitos en nuestras clases habituales, que quizá es lo que pueda permitir esa personalización. Tengo aquí a un profesor, a Fran, que nos ha preguntado ya 3 veces que si es posible esta personalización en aulas tan numerosas como tenemos los profesores en el día a día en el aula, ¿no? De qué manera contribuye, creo que algo has dicho ya, Carmen, pero porque nos insiste y por darle un poco de cabida a su pregunta. Claro, o sea, evidentemente es más fácil cuando las ratios o los números de alumnos pues son más pequeños, tenemos más tiempo y más recursos, pero las cosas siempre se pueden hacer mejor. Entre lo ideal y lo posible, pues hay una distancia, y entre lo que hacemos y lo posible también. Entonces yo soy siempre muy práctica. Entonces a nosotros los profes nos toca hacer las cosas mejor dentro de nuestras posibilidades. Y luego a la administración les toca bajar las ratios, poner auxiliares de aula y hacer grupos más pequeños para que nuestro trabajo sea más eficaz. Entonces vamos a centrarnos en que sí se pueden hacer con grupos grandes, tipologías de actividad y diseñar nuestras clases de modo que los alumnos entren en funciones. Que si yo tengo que hacer que mis alumnos, y vuelvo con el ejemplo, les invito a entrar en los recursos de químicos con delantal. Si yo necesito que mis alumnos pequeños, de 7 u 8 años, entiendan qué es la química, pues yo puedo ponerles un texto en el libro para que lo resuman con 3 preguntas. ¿Qué es la química? ¿Cuáles son los elementos químicos? ¿Y por qué en latín se escribe ferro en vez de hierro? Que es lo que pone un libro tradicional. O puedo diseñar experimentos, o puedo hacer juegos, o puedo generar recursos. Es decir, yo puedo trabajar con 100 alumnos de una manera o de otra. Entonces, siempre se puede hacer.
Y siempre que nosotros tengamos claro qué pretendemos hacer. Esto pasa mucho con el experimento, con las experiencias de aula. A veces pensamos que las mejores experiencias de aprendizaje son las que llevan muchísimo trabajo, muchísimo recurso, muchísima complicación. Y a veces son cosas muy pequeñas que provocan una sorpresa, ¿no? Sabemos, podéis ver en el libro, que la sorpresa tiene un impacto en la comprensión muy grande. Y no solamente en la comprensión, hoy sabemos que la sorpresa tiene un impacto en la memoria. Es decir, los niños recuerdan más información, cuando ha habido un momento inicial de sorpresa. Eso hace que su recuerdo sea más eficaz. Por lo tanto, yo puedo plantearme como profe, ¿qué voy a hacer para sorprenderles? Veréis alguna clase de las que están grabadas, cómo la clase empieza cuando el profe llega con una caja cerrada. Recuerdo una de ellas de infantil, ¿no? Que ha grabado una de nuestras compañeras. Y llega el profe con su caja cerrada y entonces toda la hora que dura la sesión, los niños están adivinando qué hay dentro de la caja, qué pasaría, y si en la caja hubiera, y qué preguntas le haríamos a la caja, y cómo vamos a hacer las preguntas. Y al final se trata de enseñar y entrenar a los niños a preguntar. Y eso se puede hacer con 10 y se puede hacer con 100. Pero hay que preparar la caja, hay que ser creativo, hay que pensar y hay que saber qué pretendo con esto. Y si yo lo que pretendo es entrenar a que mis alumnos hagan buenas preguntas, que es un desempeño fundamental para el pensamiento crítico, voy a tener que inventar 20, dice Arcosta, uno de los grandes especialistas en los hábitos de pensamiento, ya mayor, que yo he tenido la fortuna de trabajar con él varias veces, y yo recuerdo que Art decía, hace falta repetir ese desempeño 21 veces. A la número 22, el niño ya ha interiorizado ese hábito mental. Yo no sé si son 21, si son 23, si hay que volver más adelante, porque esto también es un poco cuestionable, ¿no? Pero hay que hacerlo. Hay que pensar en una caja, hay que pensar en llegar al día siguiente con una rana viva, al día siguiente traer el gato. O sea, ¿cómo voy a sorprender? Pero no solo sorprender para que me escuchen y me hagan caso, sino cómo voy a sorprender y voy a dejar tiempo para que hagan muchas preguntas. ¿Cuántas preguntas? 10 preguntas el primer día, 15 preguntas el segundo día, 20 preguntas el tercer día, hasta 50 preguntas el día 20. Entonces, yo necesito, como profe, aprender a diseñar la intervención. Esto es fundamental. Y pensamos, estamos muy viciados, por lo menos acá en España, estamos muy viciados a pensar en qué material les doy y no qué provoco en sus mentes. Y ese es el giro copernicano del que hablamos en nuestro modelo didáctico. Recuerdo un ejemplo vivido en uno de nuestros coles de Madrid, ¿no? En el que entrenaron durante el proyecto la función ejecutiva de la memoria y al terminar el proyecto cada alumno había elegido diferentes opciones en las que ellos demostraban que habían aprendido a memorizar mejor, como algunos de ellos contaban que gracias a sus métodos de memorización descubiertos le habían ayudado a sus hermanos mayores de secundaria, ¿no? Y al final eran opciones diferentes a través del desempeño que querían entrenar, que en ese caso era pues, que mejorase su capacidad de memoria y que reflexionase de manera activa, verbalizando al final del proyecto con sus profesores por qué habían avanzado y qué le había ayudado más, ¿no? Al final es ese cambio de, como has dicho, ¿no? De dónde pongo el foco de la mirada a la hora de diseñar la intervención, ¿no? Creo que te hago la última porque ya estamos sobre la campana, Carmen, porque algún profesor ha hecho alusión a este tema, ¿no? Digamos, a tú profundizar en el iceberg con ese tercer paso que toca ya, digamos, lo más profundo del todo. Si nuestras leyes educativas casi les está costando ir al segundo escalón, ¿crees que algún día llegaremos a ese tercer escalón, que los currículos realmente estén focalizados de ese, digamos, tercera parte, de esa configuración del carácter, etcétera? Sí, es mejor que no lo intenten, porque la verdad es que dada la coyuntura política en la mayoría de nuestros sistemas, mejor que no mareen más. Entonces, me gusta recordar que las revoluciones jamás empezaron en los despachos, siempre empezaron a las trincheras. Y yo suelo decir que las trincheras de la educación son las aulas. Entonces, no creo que sean las leyes las que van a fomentar ese proceso de reflexión. Creo que somos los docentes en nuestras escuelas, en la medida de lo posible, en nuestros equipos, porque esto tampoco es una cosa que un profe puede hacer solo. Siempre puedes hacer cosas, ¿no? Y evidentemente pues cada uno puede hacer mejor las cosas, pero es mucho más eficaz cuando es una escuela la que apuesta por un determinado modelo, porque eso sí permite crear un impacto en los alumnos, ¿no?
Pero es verdad también que a nivel internacional estamos ahora haciendo un trabajo de exploración de currículums y hemos analizado más de 20 países, un poco de cómo están cambiando los enfoques en la hora sobre todo de redactar, ¿no? Y hay propuestas interesantes de cómo se va cambiando también, sobre todo en primaria, globalizando los ámbitos, los proyectos, por ese estilo de trabajo que va ayudando, ¿no?, a que todo esto tenga un espacio, un lugar mucho más relevante. Pero es verdad, y me gustaría también insistir en esto, que esto funciona cuando también toca, incide la evaluación. Quiero decir, hay que evaluar. De la misma que hay que evaluar cuánto saben de historia, hay que evaluar cómo aprenden y si mejoran en el aprendizaje. Si no incorporamos modelos de evaluación, yo he puesto un ejemplo con un modelo de rúbrica a la hora de generar experimentos. Es decir, si yo me trabajo un montón y monto un SARA impresionante y me llevo recursos y hago experimentos con los niños y los replico y pongo los vídeos y todo esto, al final, lo único que pongo es un control que diga los nombres de los 7 elementos fundamentales del sistema periódico, no sirve para nada. Es decir, si yo lo que evalúo, lo que mido al final es otra vez la memoria mecánica, entonces al final los alumnos tampoco enganchan. Entonces es fundamental también que impacte en todo el modelo de la escuela, ¿no? Y bien, por ahí preguntan, estaba viendo ahora el chat de reojo, el libro se llama La inteligencia que aprende y está en la web. Lo has enseñado, ¿no? Y sí, hemos puesto el link un par de veces en el chat. puede descargar recuperar totalmente el PDF. Se puede pedir también a Santillana. Nosotros ahí hemos publicado un método que se llama Aprender a Pensar, con un montón de estrategias y de recursos. Los que tengan acceso a Santillana pueden ustedes pedirles también las muestras. No sé si hay algún link o alguna web, Martín, del proyecto, se puede poner también, de Habilidades 21. Vale, pues ahora lo busco y lo pongo en chat para despedirnos. Yo tengo la sensación, Carmen, siempre ocurren cosas en nuestra carrera como docentes que te cambian la mirada. A veces gracias a un alumno, a veces gracias a un padre, a veces gracias a alguien que te ha enseñado algo. Yo creo que no saben, no quieren o no pueden, y esta focalización en la función ejecutiva, al menos creo que a los profesores nos hace ya mirar la clase de otra manera. Y eso ya creo que es un punto de partida importante. No podemos ser los mismos llegando al aula sabiendo que esto está funcionando por detrás y que está impidiendo en algunos casos o no favoreciendo del todo el proceso de aprendizaje que deseamos, ¿no? Entonces, desde ese al menos cambio de visión e ilusión por haberlo descubierto, aunque luego nos lleve a alguna mayor dificultad a la hora de ponerlo en marcha, pues ahí estamos trabajando como equipo para desarrollar el modelo didáctico, tratarlo de explotarlo bien y de exponerlo para que entre todos los docentes que vayan trabajando con él, ir aportando luz en este nuevo modelo. Pues nada, Carmen, muchas gracias, ¿no? Gracias a vosotros, a todos los que os habéis estado pasando la tarde o la mañana con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el jueves que viene a la misma hora. Un saludo. Gracias.